Queridos amigos, el señor Gustavo Petro nos sorprende todos los días con alguna idea más loca, más despistada, más dañina que la idea que se le había ocurrido antes. Ha resuelto decir que hay que acabar con el petróleo para pasar de la economía extractiva a la economía productiva. Semejante imbecilidad no se le puede ocurrir sino a un hombre como a Gustavo Petro. El país tiene en el petróleo más del 40% de sus exportaciones. El país vive literalmente del petróleo. Las regalías de todos los pueblos de Colombia y especialmente de los pueblos más pobres provienen de la extracción del petróleo, del valor del petróleo. Petro, pues, está contra las regalías, está contra la supervivencia de los municipios pobres del país. Pero hay algo que es mucho más grave y en lo que no se ha reparado. Es curioso que los candidatos a la presidencia de la República no hayan tomado esto que paso a decirles y que me comunicó un buen amigo que estaba en plan de estudiar las idioteces de Petro y que me hizo esta observación que es categórica, que es contundente, que es irreversible. A Petro no le han dicho, y es bueno que alguien se lo diga, que la extracción de petróleo no es dañina. Sacar petróleo de unos pozos profundos y sacarlos por medios técnicos donde juega el agua y donde juegan algunos factores mecánicos que permiten la extracción del petróleo, eso no hace daño. Lo que hace daño, señor Petro, para que alguien se lo diga, es el uso del petróleo, la combustión del petróleo. La combustión del petróleo lanza al aire millones de partículas que pueden ser nocivas para la salud y que pueden ser nocivas para el medio ambiente. Claro que sí, claro que sí. Por eso hay que hacerlo técnicamente, por eso hay que hacerlo de manera que no cause daño. Pero esa es otra historia. Lo que es cierto es que en materia de petróleo el problema no es la extracción, sino el uso del petróleo. Eso significa, queridos amigos, que cuando Petro propone prohibir la extracción de petróleo, nos está arruinando, nos está dejando sin comida, nos está dejando sin regalías, está acabando con el país. Eso es una cosa. Pero la segunda es que no tiene ningún sentido lo que está diciendo, porque para que tuviera algún efecto sobre el medio ambiente, que es en lo que se escuda este nuevo autor de tantas idioteces, no es la extracción sino el uso del petróleo, la combustión del petróleo. Petro no ha propuesto y no podría proponer que además de prohibir la extracción del petróleo, prohíba la importación del petróleo. Es decir, que acabemos los automóviles, los buses, los camiones y que volvamos a la tracción animal para transportarnos y para transportar los elementos que utilizamos para sobrevivir. Eso es inatajable en el mismo momento en que se diga en que hay que prohibir el petróleo porque es dañino. Lo que es dañino es la combustión del petróleo. Y esa combustión del petróleo existe con el petróleo propio o con el petróleo importado. Petro quiere prohibir la extracción de petróleo de las entrañas de la tierra colombiana, dizque porque es dañino. No es dañino en absoluto. Lo que puede ser dañino es la combustión del petróleo, señor Petro. Y la combustión del petróleo es la que nos permite vivir. Sin petróleo, la vida humana en el siglo XXI sería absolutamente imposible. Serían imposibles las comunicaciones entre las personas, la comunicación terrestre, la comunicación fluvial, la comunicación aérea, todo desaparecería como resultado de la prohibición de utilizar el petróleo.
Pero no solamente eso, el petróleo se utiliza en un sinnúmero de actividades industriales. La industria tendría una pérdida irreparable también con la prohibición del petróleo. Y si Petro lo que busca es prohibir el petróleo porque hace o puede hacer daño, tiene que prohibir no la extracción, que es de todas las actividades del petróleo la más inocente, la más neutra ante los problemas de la contaminación ambiental, para pasar a prohibir la extracción de petróleo, con lo que arruina a Ecopetrol y de paso arruina al país, sino que al importarlo traemos la combustión del petróleo importado, que es igualmente nocivo que el petróleo nacional. De manera que Gustavo Petro ha tenido una idea genial, que es acabar con la civilización contemporánea que está montada en el petróleo. Se están hablando de otras fuentes distintas de energía. Bienvenidas sean. ¿Cuántos años tardan? ¿Cuántas inversiones se necesitan para que sea posible una energía alternativa que sustituya el petróleo? Son preguntas que no tienen respuesta por ahora. Lo cierto es que sin petróleo no hay vida humana. Sin petróleo no hay desarrollo económico. Sin petróleo no hay supervivencia de un país. Al señor Gustavo Petro hay que decirle, la extracción del petróleo no es un problema. El problema puede ser la combustión, es decir, el uso del petróleo. Lo que usted propone es arruinar a Ecopetrol, que es la principal fuente de ingresos que el país tiene. Lo que usted propone es acabar con las regalías. Lo que usted propone es acabar con la industria nacional. Está bien, propóngalo. ¿Pero para qué? Para sustituir el petróleo colombiano por petróleo importado. No hay otra posibilidad. Si queremos subsistir como país medianamente desarrollado, tenemos que usar petróleo. Fatalmente, propio o ajeno. Petro, tras de la estupidez de que tenemos que abandonar la economía extractiva, propone la economía productiva sin petróleo colombiano, para tener petróleo importado cuya combustión es igualmente dañina que la combustión del petróleo colombiano. Nadie se lo ha dicho, nadie se lo ha enfrentado como prueba de una de las estupideces que dice Gustavo Petro y que promete ejecutar si fuera presidente de la República. Acabar con la extracción de petróleo no arregla nada. Lo que arreglaría sería la producción del petróleo como elemento de combustión, que es condenarnos a vivir otra vez en la época de la mula, si es que somos capaces de retrotraernos a esos espacios que hace tantos años superamos, gracias precisamente al petróleo que detesta el señor Petro. Señor Petro, se lo repito, la extracción del petróleo es inocua para el medio ambiente. Lo que puede ser peligroso y lo que hay que evitar esos peligros a punta de tecnología en el uso del petróleo es su combustión, es precisamente eso, su uso. De manera que usted propone dejarnos en la ruina sin sentido ninguno, porque tendríamos que seguir importando petróleo, con una circunstancia muy curiosa, y es que no tendremos con qué. Para importar cualquier cosa en Colombia, dependemos de la producción y del uso y de la exportación de petróleo. Al margen de eso, no hay civilización posible, no hay desarrollo económico posible. A ver qué otra cosa se le ocurre al señor Petro, distinta de quitarnos el petróleo colombiano para sustituirlo por petróleo importado, salvo que quiera que volvamos a la época de la mula, salvo que quiera retrotraernos en el espacio y en el tiempo. Gustavo Petro, Dios mío, ¿qué cosas se le ocurren? Alguien que le diga que lo peligroso del petróleo, lo que representaría
un ataque del petróleo al medio ambiente y a la salud de las personas es su combustión, no su extracción. Alguien que se lo diga, por favor, para que no diga más tonterías, para que no haga más populismo ni más demagogia con este tema absurdo.